Señor, señora, gracias por su sintonía. Esto es En Pocas Palabras, nuevamente fortaleciendo familias, como hemos llamado a este tiempo. Espero que usted se tome unos minutitos porque el programa de hoy va a estar muy bueno. Yo creo que si usted se sienta allí y es posible, llame a su esposo, a su esposa para compartirlo, va a ser de gran ayuda. El tema de hoy es quiero cambiar y no puedo. Quizá usted esté hace años luchando con un hábito, con alguna circunstancia que le supera. Usted dice, bueno, yo quiero dejar de hacer esto, yo quiero dejar de ser infiel, o yo quiero dejar el alcohol, la droga, o quiero dejar de mentir y no puedo, me supera. Bueno, hoy queremos hablar acerca de ese tema. ¿Cómo puedo hacer para cambiar? O quizás responder la pregunta, ¿por qué será que no puedo cambiar? Me encuentro en compañía del licenciado Javier Vera. Gracias, Javier, por estar con nosotros nuevamente. Ya te consideramos prácticamente de la casa. Javier es licenciado en psicología y tiene un máster en psicología familiar. Es así, Sí. ¿no? Bien, gracias por estar con nosotros, Javier. Yo creo que el aporte que hoy nos vas a dar va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque esto es tema de todos los días. Gente que dice, ya le di a mi marido, le dicen así, Mm, ¿cuántas oportunidades le di? Y el tipo no sí. cambia. ¿Cuántas veces me prometió, me juró, me rejuró? Como dice, yo te juro, te juro, te juro. Dicen que voy a cambiar, yo te juro que no lo voy a hacer más. Y va a la esquina y lo vuelve a hacer. Así Y, mismo y- es. y- y entonces él dice, pero de rodilla vino, pero hace 20 minutos estaba acá de rodilla diciéndome que no lo haría más. Y pasó media hora y volvió a hacer lo mismo. Y hay algo genético ahí adentro, me dijiste. Sí, Eso es sí. muy interesante. Yo a veces pienso que nosotros somos como, voy a compararlo con los árboles, ¿no? Tenemos una genética adentro. Es como que pedirle a una persona que cambie sola por sus fuerzas, es como pararte al lado de un árbol de naranjo y decirle, a partir de hoy yo quiero que usted, árbol de naranja, me produzca pera. Y le grite todos los días, no quiero naranja, quiero pera. Si el árbol hablara, te diría, señor, disculpe, yo soy naranjo. Mi genética, mi ADN es producir naranjas de color naranja. No soy pera. Entonces, a veces pasa lo mismo con el hombre. Yo quiero exigirle al hombre que me produzca fidelidad, amor, respeto, integridad, dominio propio, ¿no? Bondad y todas las características del espíritu, el fruto del espíritu, siendo que en su ADN y su genética hay otra cosa. Es así, licenciado. Cuénteme, Así ¿estoy mismo. definiendo correctamente? Está definiendo perfectamente y con una hermosa ilustración. Y más todavía, hay un refrán que dice, árbol torcido no se puede enderezar. Ese dice el refrán, Sí, ¿no? el refrán. Y eso significa, y prácticamente el árbol torcido se ha demostrado prácticamente a través de los años que no se puede enderezar y se ha convertido en un refrán que dice toda la verdad. Y eso también tenía ese conocimiento Jesús de nosotros. Jesús, por ejemplo, no vino a hacer un cambio conductual en las personas desde el punto de vista como un psicólogo te ayuda, porque ciertamente te va a ayudar un psicólogo a tener ciertos cambios conductuales, sino que Él vino a hacer un nuevo gen en nosotros, una nueva genética, y de ahí es que se habla mucho del nuevo nacimiento. O sea que no es una Cuando reforma, es una transformación lo no que es es una Jesús. reforma, Él no reforma, Él hace totalmente de nuevo. Por eso cuando le dijo a Nicodemo, un hombre que era sumo sacerdote, conocedor de la palabra, un ilustre, un memorizador de la palabra, una persona de buen testimonio entre los fariseos, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo cambiar? Y le dice Jesús, es necesario que nazcas de nuevo. Si no naces del espíritu y del agua, no vas a poder cambiar, no vas a poder ser transformado. Y entonces él le dice, tengo que volver al vientre de mi madre. Y le dice, no, el que nace del espíritu nace y es una nueva criatura a través del espíritu Con de esa Dios. afirmación me estás diciendo entonces de que esa frase popular que dijiste, ese dicho popular, árbol torcido nunca se endereza, cae por tierra. Me estás diciendo entonces que una persona puede volver a enderezarse, ¿no? Así Puede, mismo. puede cambiar. O prácticamente, si vamos a ilustrar con un árbol, lo que Sí. Dios hace es literalmente, si yo tengo un árbol
de naranjo, vamos a ser más complicado, un árbol de mango que está en mi patio, que primero me dio sombra, pero llega un tiempo que te tiran esos frutos, te ensucia la vereda, te ensucia el patio. Entonces dice la persona, dice, yo ya no quiero más este árbol de mango. Y entonces dice, prefiero otro árbol, pero que sea un poquito de menos con textura. Y dice, bueno, voy a plantar un árbol de naranjo. ¿Qué tiene que hacer? Si él corta solamente y trata de transformar, corta las ramas, cuando llegue la siguiente primavera, verano, va a volver a cosechar y va a volver a tirar los frutos. Entonces hay como un cambio solamente momentáneo, como muchas personas van y se sienten bien o porque sienten remordimiento, tienen un cierto cambio en cierto tiempo, pero vuelve otra vez a cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con el árbol? Se tiene que cortar el tronco, quitar la raíz y poner una nueva semilla. Y esa semilla es lo que Cristo ofrece, poner una nueva semilla en nuestros corazones para que nazcamos de nuevo, y a partir de allí, al nacer de nuevo, nosotros naturalmente comenzamos a buscar las cosas de Dios. O sea que entonces lo del árbol no se endereza, se arranca, se saca. Se tiene que arrancar totalmente. Dios dice, el hombre viejo tiene que morir totalmente y nacer algo nuevo, ¿verdad? Es como, se hicieron experimentos, el tema de Darwin cuando habla de la evolución del hombre. Entonces un hombre se le ocurrió, un psicólogo famoso llamado Kellogg, se le ocurrió decir, ¿cómo puedo comprobar por lo menos una parte de la teoría si el hombre, si el mono puede volverse hombre alguna vez? Y entonces él literalmente, él le adoptó a un chimpancé y le adoptó a un mono con su hijo de 11 meses. Y vivieron casi 2 años y le enseñaron todas las mismas cosas, tenían todas las mismas facilidades, el mismo estudio, el mismo trato, le daban el mismo tipo de comida, o sea, todo el mismo trato, le hablaban, les conversaban, le leían cuentos, como si fuera un hijo más, era el chimpancé, un ser humano. Pero luego, después de 2 años, el chimpancé siguió siendo chimpancé, el mono siguió siendo mono. ¿Por qué? Porque es un tema genético. Ajá. Pero sin embargo, el ser humano cuando nace, empieza a ser una criatura y naturalmente empieza a caminar aproximadamente a los 1 año, naturalmente empieza a balbucear a los 1 año y medio, 2 años, a los 3 años ya comienza a decir ciertas palabras y comienza a comunicarse con los demás. Y de la misma forma también, muchas veces es necesario entender que cuando Cristo viene a nuestros corazones, cuando Cristo viene a nacer en nuestros corazones, el cambio no va a ser radical y total en el mismo instante. Pero cuando como Cristo está en nosotros, empezamos a balbucear las cosas de Dios, a amar las cosas de Dios, a caminar en las cosas del Señor, y entonces paulatinamente el hombre va creciendo y se cumple lo que la Escritura dice, que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día esclarece como el sol del mediodía. Es decir, que hay un momento en que una persona va controlándose, su cuerpo va teniendo dominio propio de su lenguaje, de lo que ve, de lo que cree, de lo que piensa. Y eso sucede cuando Cristo viene a nuestros corazones y le permitimos que Él nazca en nosotros. Sería algo así como matar entonces el yo viejo, matar ese hombre que está adentro, para permitir que Cristo ahora viva su vida y nazca a mí. Por eso quizás Pablo dijo, ya no vivo yo, sí, más vive Cristo en mí, ahora estoy crucificado con Cristo, ¿no? Es interesante lo que Pablo dice allí en Gálatas capítulo 5, cuando él describe al hombre torcido, vamos a llamarle al árbol torcido, y a la nueva simiente, lo que hablaste. Y él dice aquí, después usted lo lee en Gálatas capítulo 5, dice, manifiestas son las obras de la carne. Sí. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre que no ha sido regenerado, que no ha recibido la nueva semilla? Que es la antigua semilla, la semilla pecaminosa, la que está contaminada, que fue inoculada por Satanás en el mismo nacimiento. Satanás puso una semilla de rebeldía en el corazón del hombre. Y él dice así, dice, manifiestas son las obras de la carne, el hombre natural, el hombre sin Cristo, y dice, ¿qué son? Y menciona adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, homicidios, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que el hombre que no está entonces en Cristo o que está sin Cristo, este va a ser el fruto que va a tener. Así mismo. O sea, eso es lo normal. Es lo que va a salir por naturaleza, porque en su, vamos a llamarle, en su genética adámica, Sí. o en su genética de hombre caído, abunda este fruto. Él es airado, él es descontrolado, no tiene dominio propio, ¿no? La perversión sexual, porque fíjate lo que dice, las primeras 5 cosas habla de temas relacionados al sexo. Dice adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. 4 cosas. Sí. Que tienen que ver con, usted ve hoy al hombre sin Cristo y es imposible que él pueda dominar su carne frente a la tentación sexual, ¿no? Ahora, y después dice, manifiestas son, dice, más el fruto del Espíritu, ahí habla del hombre nuevo, ¿no? Así mismo. De la nueva genética, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cómo se produce esa nueva genética que me estás hablando, Javier? Eso me interesa. Porque hay mucha gente que ve y dice, bueno, yo soy ese, o mi marido es ese, Sí. ¿no? Y él tiene todo eso que me dijiste, pero ¿cómo hago para que produzca amor, gozo, paz, esa nueva genética ahora en el hombre? Y eso se produce a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ahora, es una historia un poco triste lo que voy a contar y un poquito dura también con respecto a un joven que yo conocí en una ciudad llamada Itacurubí de la Cordillera. Este joven se me acercó y me dijo, pastor, yo terminé de hacer una charla sobre peligro del ocultismo y algunas cosas justamente de la carne y todo eso. Y él se me acercó y me dice, profundamente quiero cambiar, pero no puedo. Yo quiero, Eso es popular, quiero y no puedo. Yo amo a mi familia, yo amo a mi padre, yo tengo padrastro, yo le amo a mi padre, le amo a mi madre, y todo eso me decía, pero yo me voy y empiezo tomando un poquitito y ya me deformo totalmente, termino bailando sobre los parlantes, peleándome con todo el mundo, ya no quiero vivir así. Entonces yo le hice la oración de fe. Él tuvo una manifestación de posesión demoníaca. Y bueno, le hicimos renunciar a todo eso y no había caso porque volvía otra vez a tener posesión. Reincidía en eso. Reincidía porque estábamos orando por él y llegó un momento y le dije, Dios, ¿cómo puedo hacer? Porque yo ya le hice la oración de fe, pero no está de alguna manera mostrando otro fruto porque él volvía a tener posesión. Y el Señor justamente me habla de este texto, me dice, lo que tú quieres quitar son los frutos de la carne, los frutos. Tú no puedes contra las obras, tú tienes que quitar de raíz. Claro. Y él tiene algo que confesar que no le permite ser limpio en su raíz. Y entonces eso le dije a él y me dice, con lágrimas en los ojos, me dice, ¿sabes que te voy a contar algo? Y tengo tanta vergüenza. Cuando yo tenía 11 años, mi padrastro, cuando vio que yo era como un niño todavía y no me estaba desarrollando como hombre, no tenía pelo en las axilas ni pelo en el pecho, y veía que yo era un niño y decía, va a salir mal, le dijo a mi madre que es genética, le dijo, entonces, hacerle hombre a tu hijo, y me hizo tener relaciones con mi propia madre. Wow. Y al tener relaciones con su propia madre, él cambió repentinamente y empezó a tener un odio, amor por su padrastro y por su madre. Ellos teóricamente querían hacer algo bueno en ellos. Y cuando él renunció y dijo, Señor, yo he pecado, yo hice lo malo y ahora le perdono, en ese momento él quedó totalmente libre. Después yo escuché de él porque estuve en contacto con él y su vida fue cambiada por el poder de Dios. Wow, increíble, ¿no? Qué historia tan terrible. Entonces, muchos de nosotros tenemos de repente ciertos condicionamientos que fuimos instruidos en la niñez. Por ejemplo, una persona dice, está bien, yo quiero cambiar, pero no suelta la pornografía. ¿Cómo va a dejar la lujuria, la fornicación, el adulterio?
o de repente la mujer fue violada o el hombre, entonces queda algo. Entonces cuando la persona renuncia, pide perdón o acude a una ayuda espiritual, la persona entonces quita a la luz la verdad. Entonces al conocer la verdad le permite alcanzar la luz de Dios. Lo que me estás diciendo entonces es que la perversión sexual, vamos a llamarle la pornografía, la adicción a cualquier cosa, ¿no? La ira descontrolada, es nada más que el fruto que evidencia de que hay algo que aún está ahí adentro que no fue transformado. Que tu árbol es malo, porque justamente dice, cuando dice fruto, está hablando como asimilando al hombre como un árbol, dice Claro, el fruto. Está diciendo, cuando ves ese fruto, significa que tu árbol es malo. Por eso dice, ¿te acuerdas que Jesús dijo, cómo podéis hablar lo bueno si tu árbol es malo? Claro. Ahora, algo muy interesante acá que quiero rescatar, cuando Pablo va a hablar de este fruto que estamos hablando y él menciona esto, la inmoralidad, adulterio, fornicación, pleito, orgía, todas esas cosas, él habla de las obras de la carne. Una obra es algo que yo hago, algo que yo tengo que producir, ¿no? Yo produzco una obra, con mis manos llevo a cabo una obra. Ahora, escuche bien. Cuando él habla de lo que produce el Espíritu de Dios, él habla del fruto del Espíritu. No habla de las obras del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? El fruto es algo que yo no puedo producir. Es algo sobrenatural, es algo que escapa de mi capacidad de producirlo. Yo simplemente, ¿qué hago? Es como un árbol. Fíjate que él dice el fruto. Sí. Un árbol, si tiene aire, luz, agua, tiene los elementos correctos, no se esfuerza por dar fruto. Yo nunca vi hoy un árbol estresado, esforzándose por dar fruto. Él simplemente está plantado ahí y llega a su época y él da su fruto, sale solo. Entonces, fíjate estas 9 características que Pablo menciona acá. Cuando Cristo está en mí, lo que dijiste recién, cuando mi genética fue cambiada por Cristo, cuando yo recibí a Cristo, cuando nací de nuevo, el fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la movilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, sale solo. Ya no tengo que esforzarme, tengo que ser fiel a mi esposa, tengo que amarle. No, eso es algo que sale solo porque está en mi genética. Esto es así realmente. ¿Cómo lo ves? No, y así mismo es. Y justamente lo que Dios dice, Dios usa mucho las comparaciones para para que nosotros podamos entender en nuestro lenguaje cómo es la vida espiritual de un hombre. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes bien su delicia está en la ley de Jehová, en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Entonces habla sencillamente de permanecer. Por ejemplo, para que un árbol pueda producir, ¿qué necesita? Los elementos. Permitidme ilustrar un poquitito en ciertos elementos de la naturaleza. ¿Cómo puedo hacer yo en una forma práctica para producir fruto? Número 1, tengo que estar en una tierra. Claro. Porque si no estoy en una tierra no voy a producir, porque si salgo de la tierra me muero. Y a eso se referiría, por ejemplo, estar en la iglesia, afirmado en una iglesia. Sencillamente estar, venir, porque cuando vos venís a la iglesia, escuchar la palabra del Señor te alienta, te motiva, te inspira a querer seguir haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú te quedas un tiempo ya te vas apagando, es como el árbol cuando le quita de la tierra, por más grande que sea, va a terminar seco. Claro. Entonces, también necesita lo que se llama el agua. Y el agua es el factor indispensable para la sobrevivencia. Eso podemos comparar con la palabra de Dios. El agua que viene y para que pueda permanecer. No basta solo con estar en la tierra, necesita agua, necesita palabra, necesita fotosíntesis, el sol. Podremos decir que necesita la oración, necesita conectarse con Dios, hablar con Dios. Y entonces se va creando eso. Y si vos querés otra vez aumentar a un 100% tu fruto, yo diría que el cuarto factor sería el ayuno, el dejar un poco de lado ciertos alimentos y entonces vos decís, es como un abono a la tierra. No es necesario siempre, pero por lo menos
algunas veces uno si le coloca ese abono va a producir. Entonces esa es la forma natural y entonces uno naturalmente. Es como por ejemplo, hablando del experimento de Kellogg, el mono llegó a aprender 300 señas, pero nunca pudo aprender a hablar. Porque el hombre cuando nace, naturalmente, tarde o temprano, cuando va escuchando y va teniendo una atmósfera, un ambiente, va terminando sabiendo hablar. Entonces, de la misma manera también una persona, cuando no me basta solo con tener a Cristo, tengo que congregarme, leer la palabra, instruirme en la palabra, conectarme con Dios a través de la oración. Y sé que el ayuno es un tema un poco que no se toca bastante, pero si uno deja de lado, porque es como ¿por qué el ayuno es tan poderoso? Porque el comer no es pecado de ninguna manera. El comer, por ejemplo, que yo esté comiendo hoy, de mañana, desayuno, almuerzo, cena, media merienda, media mañana, como se hace muchas veces, no es pecado. Entonces, pero si yo estoy dejando de lado un sencillo alimento y le digo, Señor, dejo de lado este alimento para leer tu palabra y pasar esos 10 minutos de oración contigo, tiene un peso pero tremendo en el reino de los cielos. Entonces son los factores que ayudarían para que yo también pueda cambiar. Claro, entonces definiendo lo que estás diciendo es muy sencillo. El hombre por sus fuerzas no va a cambiar. Él necesita una intervención sobrenatural, necesito ayuda desde arriba para poder ejercer ese cambio y de alguna manera desarraigar ese árbol torcido que tengo adentro. Quiero recapitular para que la gente entienda, ese árbol no se puede enderezar, tiene que ser desarraigado y la única manera es permitiendo que Cristo venga con la simiente y venga y plante esa semilla en nosotros, ¿no? ¿Será por eso que el profeta Isaías va a decir que nosotros somos simiente bendecida? ¿Será que, quiero que me expliques eso, Javier, porque también habla Jesús cuando viene, ahí en el pasaje fundamental, Juan 3:16, dice que Dios nos entregó a su unigénito Hijo, ¿no? Él usa la palabra unigénito, viene de un gen. O sea, lo que Dios mandó a la tierra, a su Hijo, fue un nuevo gen. Un nuevo gen. Esa parte explicamos un poquito porque eso es importante saber. ¿Por qué habla de unigénito? ¿Por qué Jesucristo tiene que venir a traer un nuevo gen a la humanidad? Porque ese gen que Dios puso en Adán, tengo entendido que fracasó. Se contaminó, sí. Se desvirtuó, se contaminó con el pecado y ahora Dios tiene que traer una nueva simiente. Es así, ¿no? Para producir el nuevo nacimiento. ¿Cómo sería eso? Y es importante entender desde el principio, cuando el hombre fue creado, las traducciones en el hebreo hablan que cuando Dios sopló sobre Adán, sopló su genética. O sea que el texto hebraico indica que se sopló a sí mismo. Se sopló a sí mismo. Entonces adentro del hombre. Sí, adentro del hombre. ¿Verdad? Se sopló a sí mismo para que sea un alma viviente. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando el hombre entró en desobediencia, cometió el pecado, él empezó a perder la genética de Dios y de ahí viene la palabra se degeneró. Ajá. Es decir, el hombre se degeneró. Ese gen divino se echó a perder. Se echó a perder. Entonces Dios tuvo que reevaluar otra vez y decir, tengo que volver a regenerar al hombre. Y entonces envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que dice en Juan capítulo 1. Fíjate un detalle muy importante en Juan 1:12 cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que vale la pena decir, todos los hombres somos creación de Dios, pero los que le recibieron y creen en su nombre, tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y la genética de Él nuevamente. Pero ¿qué dice en el 3? Es lo más interesante. Y los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Entonces, por hacer así una ilustración, lo va a entender el amigo católico, la amiga católica que está allí. De la misma manera que como Jesús fue engendrado en el vientre de María, una mujer ser humana, y Dios sopló para que Jesús nazca dentro, sin intervención humana, de la misma manera como Jesús nació para ser hijo de Dios. Por eso Adán era hijo de Dios, era el último hijo de Dios. Jesús es el siguiente hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu, pero esa misma genética también nosotros, cuando permitimos que Cristo venga a nosotros, se cambia toda nuestra genética al permitir que Cristo venga a nosotros. O sea que nosotros seríamos hoy igual al primer Adán allá. Así mismo. Antes de la caída, con esa misma genética. Hasta puedo decir, y me animo a decir sin ánimo de ofender a los eruditos, una versión súper, hiper mejorada. Mira qué bueno. Te voy a decir por qué. A ver. Porque Dios le sopló a Adán para que tenga vida. Pero ¿qué pasa? Dios ahora no solamente, porque Dios estaba con Adán y compartía con Adán, pero no estuvo dentro de él. Sin embargo, ahora Dios está dentro de nosotros. Dentro de mí. Entonces se volvió y dice, voy a asegurar para que nunca más esta genética, entonces voy a asegurarme y voy a entrar dentro de él. Y eso es lo más maravilloso que no se puede explicar de Dios, porque el Dios que dice que no le pueden contener los cielos y la tierra, claro, viene a habitar en nosotros. Bien, es interesante porque quiero leerte un pasaje bíblico. Dice que Dios tomó barro y formó al hombre y lo hizo conforme a su imagen y semejanza, ¿no? Adán, ¿ok? Ahora, escuche bien, lo forma Dios conforme a su imagen. ¿Qué era lo que dijimos hasta aquí? Es que Adán tenía la genética de Dios. Sí. Él era, en esencia, tenía las mismas capacidades, ¿no? En cuanto a la obediencia, era uno con Dios. Ahora, ¿qué pasó? Él cae, él peca. El hombre peca, es echado de la presencia de Dios, pierde esa genética. Y en el capítulo 5 de Génesis, fíjate lo que dice. Capítulo 5, el versículo 4, dice entonces que, versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, conforme a su imagen y semejanza. Ya no era la imagen de Dios. Claro, el hijo que Adán engendró, como él perdió la semilla de Dios, la genética de Dios, ahora él engendra un hijo a los 130 años y engendra un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set, ¿no? El hijo de Adán ya. ¿Por qué? Sí. Porque perdió. Entonces, todo ser humano que hoy nace, ¿sí? Por más bueno que haya sido tu mamá, por más virgen que haya sido tu papá, tu mamá, vos naciste con la imagen y semejanza de este Adán caído. Este Adán caído. Que ella recibiste incrustado acá en tu corazón la semilla de la rebeldía, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En el momento que yo entiendo que soy pecador, que merezco el juicio de Dios, que estoy apartado de Dios, yo me arrepiento, acepto a Cristo, el Señor vuelve a plantar la genética, la nueva semilla en mi corazón para poder ser un hijo de Dios y poder cambiar entonces, porque de otra manera no lo pudiera hacer. Así sería, ¿no? Perfectamente explicado, que está perfecto. Y realmente entonces, por eso también cuando uno se fija en la genealogía, en Mateo capítulo 1 y en Lucas 3, uno va a encontrar que Adán fue el último hijo de Dios. Después todos eran amigos de Dios. Abraham era un gran siervo de Dios, Moisés, Josué era un guerrero de Dios, pero nunca se levantó otro hijo de Dios hasta que dice Jesús, hijo de Dios, porque él fue engendrado también por el Espíritu Santo. Pero ¿qué significa? Que la misma oportunidad que tuvo, por así decir, Jesús fue el máximo ejemplo, nosotros también fuimos engendrados en Cristo Jesús a una nueva naturaleza en Cristo. La respuesta entonces y el cambio al tema de hoy donde decimos quiero cambiar y no puedo, la respuesta es no lo vas a lograr. En tus fuerzas nunca vas a poder cambiar, nunca vas a poder ser. Por eso es que la gente muchas veces me dice, Javier, yo intenté, yo traté, es tan difícil seguir a Dios, te dicen. Es tan difícil cumplir con lo que Dios te pide.
yo no puedo, yo no pude, yo renuncio. Claro, porque lo están haciendo en sus propias fuerzas sin haber sido regenerado, sin haber sido, vamos a llamarle, haber recibido ese nuevo gen de Dios, esa nueva disposición del corazón que te hace nuevo. Entonces, si usted quiere cambiar, si usted quiere ser renovado, quiere empezar a ser ese hombre conforme a Cristo, ¿por qué? Porque cuando leemos la Biblia dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Está diciendo que cuando Dios lo que quiso es que cuando veía a un hombre, alguien lo vea a Dios. Cuando tus hijos te vean, puedan ver a Dios en la casa y puedan decir, wow, qué bueno que es Dios. Aquí tengo su representante. Él es la copia idéntica de Dios, es la réplica de Dios. Esa nueva genética, esa imagen, con mi fuerza no lo voy a poder producir. Ni la fidelidad, ni el amor, ni el dominio propio, todo lo que hablamos es imposible. Necesito una transformación genética. Diríamos así, los cristianos entonces somos medio mutantes casi, ¿no? Porque Claro. Dios sacó el corazón aquel y puso un corazón nuevo. Lo dijo en Ezequiel. Y aún lo dice la Escritura. Sí. Y eso es lo que sucede. Y después se vuelve, vamos a decir, para el que está afuera, dice, no puede entender, dice, ¿cómo dejaste de emborracharte? ¿Cómo dejaste el vicio? ¿Cómo dejaste de ser? Hasta te miran como un bicho raro, pues dice, vos sos fiel, no puede ser. O sea, te estoy mirando, no puede creer la gente, ¿verdad? Dice, ¿cómo dejaste de tu boca? O sea, lo que pasa es que al nacer de nuevo, después, no sobrenaturalmente, al nacer de nuevo ya, primero sobrenatural, pero luego naturalmente produce el fruto. Así como usted decía, el fruto del Espíritu. Y fíjese que es un detalle muy importante que no está en plural la palabra fruto. Frutos, dice en singular. Exactamente. Entonces es fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Viene todito en un solo combo. Y es impresionante, ¿verdad? Cómo una persona puede nacer de nuevo. Eso significa matar totalmente el yo. Hay algo peculiar. Yo trabajé con los nativos Nivaclé en el Chaco. Y me comentaron la historia que prácticamente el traductor, un doctor en teología y que estudió el Nivaclé en el idioma Nivaclé, que son unos 48,000 por ahí, son nativos en el Chaco, la Filadelfia central aproximadamente del Chaco, ¿verdad? Chaco paraguayo. Chaco paraguayo, que son nativos paraguayos que están allí. Ellos les costó 40 años aproximadamente recibir la palabra y otros 40 años aceptarle a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sabes por qué? Porque en el idioma Nivaclé, el aceptar a Cristo y tener una nueva genética, ellos lo entendían tan perfectamente, decía, no puedo aceptar a Cristo, porque si yo acepto a Cristo, ese día yo me muero y solo Cristo vive en mí. Y entonces ellos decían, y pensaron durante 40 años para aceptar a Cristo. Y luego de 40 años dijeron, realmente yo no puedo vivir solo, quiero a Cristo, quiero una nueva naturaleza que solo Dios me puede dar. Impresionante. Y entonces el cambio fue radical en ellos porque ellos entendían perfectamente que la persona tenía que morir totalmente a sí mismo. Ay, mi querido, esa es la razón por la cual a muchas personas les cuesta tanto servir a Cristo. Porque servir a Cristo implica muerte, morir. Y yo no quiero. Nosotros queremos seguir gobernando. No queremos tener otro Señor aparte del yo. Yo quiero seguir gobernando mi propia vida. Yo quiero seguir siendo el dueño. Y decir que Cristo es mi Señor, eso implica un gran cambio. ¿Sabe qué decir? Yo me bajo del trono, te cedo el trono de mi vida y a partir de hoy ya no soy yo, sino a partir de hoy eres tú, Señor, el que gobierna. Creo que ese es el problema por el cual mucha gente no quiere. Pero sé que hay mucha gente que nos está viendo y dice, yo estoy cansado de tratar de cambiar. Hay mucha gente que nos está mirando, ¿sabes qué? Menos mal que encontré este programa porque hace años vengo queriendo ser ese marido que mi esposa siempre quiso, ser ese papá que mis hijos siempre quisieron. Yo quiero ser esa persona nueva, transformada. Yo quisiera reflejar la imagen de mi Padre real y verdadero que es Dios en la tierra. Necesito la ayuda. Y hay gente, Javier, que está dispuesta porque ya tocó fondo. Hay muchos que no están dispuestos porque todavía no llegaron al fondo. Pero una vez que vos tocaste fondo y te diste cuenta que ya no hay otro lugar más a donde ir,
Ese es el momento donde mucha gente dice, me rindo, me entrego. ¿Qué pudieran hacer esas personas si vos me pudieras guiar en eso y pudieras guiar a estas personas que nos están mirando, que dicen, yo no quiero más vivir así, yo quiero cambiar, yo quiero recibir esa nueva genética de Dios, yo quiero recibir ese cambio en mi corazón, yo quiero empezar a cambiar mi vida, quizás cambiar el legado de generaciones, porque a veces nosotros, esa genética desde Adán viene corrompida y mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis padres fueron los máximos exponentes de esa semilla dañada, esa simiente perjudicada por el pecado, y vivieron en divorcio, adulterio, fornicación, orgía, borrachera y todas esas cosas. Digo, yo hoy no quiero más eso. Yo quiero ser un hombre transformado por Dios. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Y si le guías en este momento para hacer ese cambio. Claro que sí. Qué buena acotación con respecto a cómo tener a Cristo. ¿Qué dice la Escritura, especialmente en Romanos 10:8? Cerca de ti está la palabra, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si alguno creyere que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. Y luego en el 10:11 dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Quizás tú ya te fuiste a la iglesia, dijiste no cambié, y te quiero decir algo, una triste noticia, la iglesia no cambia. La Biblia, el libro no te puede cambiar. Un buen psicólogo, maestro no te puede cambiar, pero ahora quiero decirte que hay un Cristo vivo que está detrás de las cámaras y te está viendo y está ahí junto a ti y te dice, déjame entrar a tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere hacer una nueva creación en ti y mañana será un nuevo amanecer. Y como naciste de nuevo en Cristo Jesús, naturalmente vas a comenzar a amar las cosas de Dios. Nadie te va a obligar a querer leer la palabra, tú vas a amar la palabra, vas a querer vivir la vida santa, vas a querer hacer la voluntad de Dios porque tenés un aliado. Quiero decirte que Jesús de ninguna manera quiere condenarte, Él te ama con todo su corazón, con todas sus fuerzas y está a tu lado. Solo tienes que decirle en este día, te dejo entrar a mi corazón, cambia mi mente, cambia mi corazón, ya no puedo más, muero yo, vive tú en mí. Eso sencillamente. Así de sencillo. Me arrepiento, acepto a Cristo en mi vida y le recibo como Señor y Salvador y eso es todo. Así mismo. En ese momento, como dijiste ahí, en Juan 1:12 dice que a los que le recibieron a Jesús fueron hechos hijos de Dios. Si usted recibió a Cristo y hizo esa oración y dijo, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, usted hoy es un hijo de Dios y tiene la presencia del Espíritu Santo en su corazón, la cual le va a capacitar y le va a dar el poder sobrenatural para cumplir cada punto y coma que está escrito en este libro. Porque en tus fuerzas no lo vas a poder hacer, no lo vas a lograr. Ahora, si usted recibió a Cristo, dice la Biblia que nació de nuevo y un recién nacido es un bebé. Así como nacemos físicamente y somos bebés en la carne, usted es hoy un bebé espiritual y usted necesita la palabra, necesita el crecimiento, la leche espiritual, el cuidado que requiere eso. Y para eso está la iglesia, donde usted va a poder ser discipulado, donde va a recibir el cuidado, el abrazo, el cariño. Es como cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿te acordás? Lázaro llevaba 4 días en la tumba, muerto. Ahora él se para frente a la tumba, él le dice, saquen la piedra, y él pega un grito y le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro viene, una especie de momificado prácticamente, ¿no? Porque estaba todo envuelto en así como enrollaban a los muertos en aquel entonces. Él produce la resurrección con su voz. Pero cuando sale afuera Lázaro caminando, así como la momia, le dice a los discípulos, desátenlo y déjenlo ir. Ahora, escuche bien, acá hay 2 cosas interesantes. La resurrección, el nuevo nacimiento, lo produce Cristo. Eso es la voz de Dios. Esa regeneración, ese nuevo gen, lo va a producir. Eso es sobrenatural, lo va a producir Jesús. Ahora, el desatarte y dejarte libre, eso lo va a producir tus hermanos en la fe, en la iglesia.
donde van a orar por vos, te van a ayudar con la palabra, te van a ministrar para que puedas perdonar, para que puedas aprender esta nueva cultura del reino. ¿Por qué? Porque ser cristiano no se resume en ir a la iglesia. Ser cristiano es una cultura donde yo vivo de acuerdo a los códigos de este nuevo reino que ahora soy parte gracias al nuevo nacimiento. Usted salió de una familia y nació a una nueva familia espiritual que es la familia de Dios. Javier, excelente tu explicación. Te agradezco mucho por tomarte el tiempo, por estar con nosotros. ¿Alguna cosa más que quieras decir? Perfecto, quizás hacer una oración con la Por gente favor, que está. sería buenísimo orar por aquellas personas que en este día decidieron recibir esa nueva genética de Dios en su corazón y decidieron aceptar a Cristo. Amén. Padre, escucha, Señor, la oración de estas personas que en este momento están clamando profundamente a ti. Dice que tus oídos están prestos para todos aquellos que piden tu ayuda y tu auxilio. Y en este momento, Dios, ese milagro creativo de una nueva genética se pueda hacer realidad en esta hora y que estas personas luego empiecen a buscar un lugar donde crecer y levantarse en la nueva cultura del reino. Y estas personas que han orado muchas veces el Padre Nuestro cuando han dicho, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, se haga en la tierra, se les cumpla cabalmente, trayendo un nuevo reino sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Se han transformado los hogares, las familias y haya cambio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias. Amén. Declaramos eso, que el cambio viene. Señor, señora, gracias por su sintonía. Esto fue En Pocas Palabras con el pastor Javier Vera. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Un honor cada vez que venís aquí a compartir en este programa. No, muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, señor, señora. Será hasta la próxima edición de En Pocas Palabras.